y la máscara del masoquista. La herida de la humillación se despierta por lo general en un niño, comenzando, recuerda que siempre partimos de la parte del niño, cuando cuando éste siente que alguno de sus padres, indistinto del sexo, lo que sí es muy característico del rechazo o abandono, en este caso no, se siente avergonzado de él, o tiene miedo que se pueda sentir avergonzado porque se ha ensuciado, porque no guarda las formas sociales o porque va mal vestido. El niño se siente degradado, comparado, mortificado o avergonzado a nivel físico de hacer o tener. Uno puede sentirse culpable sin sentirse avergonzado, pero quien se siente avergonzado también se siente culpable. Importante dato. Uno puede sentirse culpable sin sentirse avergonzado, pero si se siente avergonzado, se siente culpable. Ahora, sentimos culpa cuando juzgamos que la cosa que hicimos o no hicimos está mal hecha. Sentimos vergüenza cuando consideramos que nosotros somos malos e incorrectos e inadecuados por hacer o no hacer algo. Es frecuente que la herida se active con la madre, pero puede activarse con el padre si éste es quien controlaba al niño y hacía el papel de la madre, enseñándole cómo comer correctamente, cómo estar limpio. Perdón, aquí. Perdón. Ok, cómo estar limpio y también puede activarse con una figura de autoridad referente, abuelos o educadores. La humillación se despierta, por ejemplo, cuando el niño escucha a su progenitor comparándole con otra persona, lo que ha hecho el niño. Ejemplo, cuando la madre descubre al niño tocándose sus genitales y le grita, ¿no te da vergüenza? O cuando el niño ve a su padre desnudo y éste rápidamente se tapa. El niño aprenderá a tener vergüenza de su propio cuerpo. El niño se siente humillado o acosado si siente que sus padres controlan sus movimientos, dejándole poca libertad. Para no sentir la herida, el niño desarrolla la máscara masoquista. Con esa protección, el niño aprenderá a castigarse a sí mismo, es decir, a humillarse antes que otro lo humille. Esa es una característica del que desarrolla esta máscara. Él se humillará a sí mismo antes de que otros lo humillen. El cuerpo de una persona con herida de humillación suele ser de formas más redondas y llenas. Por supuesto, esto con sus variables genéticas y propias de cada caso. El masoquista quiere demostrarse a sí mismo que es alguien sólido y que controla su vida y la de los demás. A menudo lo encontramos ocupándose de los problemas de los demás y olvidándose de sí mismo. Cuanto más responsabilidades de otros asumen, más peso coge su cuerpo. El masoquista piensa que ayudando a los demás evitará que se sientan avergonzados de él, pero a menudo se acaba sintiendo humillado y como si los demás se aprovecharan de su buena voluntad. A menudo son mediadores entre dos personas. Los masoquistas no se dan cuenta que haciendo todo por los demás acaban humillando a los demás, pues les hacen sentir que solos no podrían hacerlo, quitándoles su propia responsabilidad y poder. Deben aprender a no tomar tanto espacio en la vida de las personas a quienes aman. Deben aprender a dejar a los demás tomar decisiones por sí mismos. Una pregunta. O sea, aquí habla de la persona se siente humillada y también, digamos, va a llegar a crear esa herida en otra persona. Sí, no es su intención, pero lo hace porque el que tiene la herida de la humillación y desarrolla la máscara conductual masoquista, una de sus características es que intenta hacer todo y mucho por los demás. Pero en ese contexto, ¿qué termina haciendo? Pues humillándoles, porque como dice aquí, nótese, los masoquistas no se dan cuenta que haciendo todo por los demás acaban humillando a los demás. Pues les hacen sentir que solos no podrían hacerlo, quitándoles su propia responsabilidad, pero también su propio poder. ¿Sí me hago entender? Bien. O sea, se habla mucho como de las heridas que se crean en la, digamos, en uno,
pero y se habla mucho de los padres, pero una persona siendo hermano no puede también, desde que nace su hermano menor, Claro, las heridas. por supuesto, totalmente. Recuerden, lo estoy planteando desde la perspectiva del niño, que es donde se comienzan a formar, pero el principio en esencia aplica en todo su círculo y a todas en sus diferentes etapas. ¿Y esto cómo se podría, digamos, así corregir? Porque es de pronto es una cadena, o sea, el hermano mayor lo recibe de los padres, lo termina también haciendo con Lo recibe del entorno. Es muy fácil, por ejemplo, que un padre haga esto. Pero es que usted no ve a Pablito. No, no, aquí está Gaby, que es la mamá de Pablito. Es que usted no ve a Juancito. Mire cómo Juancito sí se porta bien y es un niño juicioso y es obediente, pero mire cómo es usted. Eso es una comparación humillante. ¿Me hago entender? Bien. Y es muy habitual, porque a ti te lo puede hacer el maestro, por eso hablamos del educador. Te lo puede hacer un hermano mayor o te lo puede hacer un padre. No entendiendo que cada uno tiene sus propias características. Además, tiene sus propias etapas. Además, yo puedo utilizar a alguien como referente, pero no expresado de una forma que socave o humille la individualidad y el valor de este otro. ¿Sí me hago comprender? Bien. Los masoquistas generalmente no están en contacto con sus sentimientos, pues tienen miedo de que los demás o sus padres se molesten o se avergüencen de ellos. Por ejemplo, en el fondo les gusta la ropa bonita y el lujo, pero como creen que tienen que sufrir, no se permiten esos regalos. Son hipersensibles y el mínimo comentario o acción que les ponga en tela de juicio les puede herir. Por eso hacen todo lo posible para no herir a los demás. Tan pronto alguien a quien aman se siente infeliz, el masoquista se sentirá responsable. Se culpa por todo, asumen la culpa de los demás. Es su manera de ser buenas personas. No se dan cuenta que estando tan empatizados con el humor de otros, se desconectan de sus propios sentimientos y necesidades. A menudo hacen cosas por los demás que no harían para sí mismos. Así, por ejemplo, la mujer que limpia la casa cuando vienen invitados, pero no la limpia cuando está sola, pues no se siente lo suficientemente importante. ¿Ven? Esta es una característica de una conducta masoquista. Viene la gente, claro, sí, limpiemos la casa, organicemos esto, tengámoslo todo bien, pero cuando ella está sola no lo hace, porque no puede, sí puede, porque no se considera tan importante como los demás. ¿Sí me voy a entender? Porque si se considerara valiosa como hija de Dios, pues también lo haría, sería parte de su identidad, porque el orden es parte de la cultura del Evangelio. ¿Me estoy haciendo entender? Bien, ahora, sigo leyendo lo que se comenta al respecto. Conoce sus necesidades, pero no las escucha ni las atiende. Se carga de responsabilidades, sobre todo hacia los otros. Se cree sin corazón sucio y menos valioso que los demás. Se cree sin corazón, sucio y menos valioso que los demás. Juegan un papel maternal en sus relaciones. No se considera digno de recibir, pero sí de dar. La libertad es una aspiración muy importante para los masoquistas, pero que además les atemoriza. Ser libre significa no tener que dar explicaciones a nadie, no ser controlado por nadie, lo que quieras cuando quieras. Cuando eran jóvenes, a los masoquistas les faltó libertad de sus padres. Cuando consiguen sentirse libres, viven al máximo la vida sin límites, el otro extremo. Eso les lleva a comportamientos extremos. Hacen demasiado, ayudan demasiado, gastan demasiado, creen que tienen demasiado. Bien, el masoquista tiene dificultades para satisfacer o gozar. Cuando sienten placer estando con alguien o haciendo algo, se critican y se castigan por creer que están aprovechándose del otro. Aprovecharse del otro es lo último de lo que quieren ser acusados. Por eso pueden tener dificultades con la sexualidad, pues se despierta culpa, de jóvenes se controlaban, es decir, se reprimían para que sus madres no se sintieran avergonzadas. El sentido del deber es muy importante para ellos. Pueden tener problemas, bueno, ya estamos hablando de asuntos psicosomáticos, de páncreas, diabetes o hipoglicemia, pues tienen dificultades para tratarse con dulzura, dice el texto. También
pueden tener problemas de corazón, pues no se aman a sí mismos lo suficientes o no se sienten importantes como para sentir alegría. Normalmente su forma de compensar su frustración es comiendo. La herida puede provocarse entre el primer y el tercer año de vida y a partir de ese punto. Ahora, para ser conscientes de la herida de la humillación, es importante aprender a reconocer las veces en que uno se siente avergonzado de uno mismo o de otros, y las veces que uno se humilla a sí mismo sintiéndose sin ningún valor o se compara o se critica duramente. Es importante darse cuenta de las veces que humillas y le quitas su esfuerzo al otro, haciendo demasiado por él, como si ese fuese incapaz de hacer cosas por sí mismo. Y es importante darse cuenta que la madre o el padre sufren la misma herida. Es donde uno aprende a tomar tiempo para sentir las necesidades antes de decir sí. Bien, una vez que la herida está sanada, detrás de esa máscara masoquista se encuentran personas que conocen y respetan sus necesidades, sensibles a las necesidades de los demás, capaces de respetar la libertad del otro, son buenos conciliadores o mediadores, suelen ser joviales, altruistas, no dependientes del servicio a otro, pero altruistas, generosos, organizadores con talento, suelen ser personas que saben gozar el amor y con mucha dignidad pueden desarrollar mucha alegría, entusiasmo, orgullo por lo que Dios ha desarrollado en sus vidas. Cuando lo revisamos en la perspectiva bíblica, la herida de la humillación aparece ahora con claridad. Yo estaba leyendo sin ampliar. ¿O sí lo estaba ampliando? ¿Ah, sí? Bien. Tengo una pregunta. ¿Cómo se podría equilibrar eso con la vida? Porque uno, leyendo esto, pues podría a veces interpretar de que tiene que centrarse en uno. Buen punto. Nótese, no, porque nótese detalle. Cuando Jesús resumió la ley, ¿cómo la resumió? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Me voy a entender? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Está diciendo que no podemos amarnos a nosotros mismos? ¿No? Está diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el problema de quien tiene la máscara conductual del masoquista? Que él hace cosas por su prójimo porque se desprecia a sí mismo. ¿Lo ven? Lo que él hace por su prójimo lo hace porque se desprecia a sí mismo. ¿Sí me hago entender? Y aquí tenemos un problema. Porque la Biblia dice, ama a tu prójimo, pero como a ti mismo. Ejemplos como los que están citados. O sea, yo limpio la casa para los demás. Yo puedo cocinar para los demás. Puedo pensar hacer algo rico y bueno para los demás, pero no lo voy a hacer para mí. Entonces, puedo decir, yo estoy amando a los demás. Es un engaño, yo no estoy amando a los demás. Yo estoy obrando en respuesta a un engaño en mi corazón, que me hace creer que yo no tengo valor, pero ellos sí lo tienen. ¿Me hago comprender? Bien, entonces yo no estoy en lo bíblico, porque el pensamiento bíblico es, ámalos a ellos, pero amate a ti mismo. ¿Me hago comprender? Ahora, amarnos a nosotros mismos no es, y aquí contrastamos con la psicología convencional en ese contexto, amarnos a nosotros mismos no es, pienso solamente en mí, me centro en mí, que los demás vean qué hacen, eso no es problema mío, eso es asunto de ellos, yo voy a pensar en mí, en ser feliz, en mi problema, en resolver mi situación. No, esa no es la intención bíblica. La intención bíblica siempre está enmarcada en esto. Mientras mejor estás tú, mejor puedes obrar por los demás. O sea, en este contexto me refiero a esto. Por ejemplo, imagínense yo, voy a hacer obra misionera, voy a practicar la reforma pro salud. Jesús te ama. Jesús viene pronto y quiere salvarte. Mira, la persona que me escuche, ¿qué va a decir? Pero que lo salve usted primero. ¿Sí o no? Sí. Una de las cosas que yo más agradezco en mi vida, fue duro ese momento, pero fue importante.
estaba en unas conferencias de salud, muy bien planteadas. Recuerdo que era de nutrición, muy bien planteadas, bien, el Señor me dio gracia, la desarrollamos, avanzamos, hubo una maravillosa respuesta. Y luego que se me acerca una hermana, muy querida y muy frontal, se me acerca y me dice, hermano, mire, su charla magistral, muy bien hecho, o sea, muy bien dicho, pero le quiero decir algo, su cuerpo no recomienda su mensaje. Yo sentí como que me hubiera bofeteado varias veces, pero tenía razón, yo venía de una gira en Argentina, y yo pesaba 54 kilos, yo ahorita debo estar como en 69 kilos, o sea, imagínense con 15 kilos menos. Estaba muy delgado, muy delgado. Y en ese momento tuve esa conferencia. Ella me dijo, o sea, me dijo bien, pero con claridad, o sea, muy bien lo que usted planteó. El problema es que su cuerpo no está recomendando su mensaje. Porque la gente que lo estará mirando dirá, pues sí, tiene sentido, es bíblico, está a la luz del espíritu de profecía y la ciencia, pero es que si yo voy a terminar así. ¿Me hago entender? Está bien. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Claro, porque eso te habla del valor de la coherencia, el valor de la coherencia, de la consecuencia en ese contexto. Hombre, tienes razón. Mira, es que yo recuerdo, para ese entonces yo estaba en Bolivia, eso no me pasó en Bolivia, pero yo estaba en Bolivia, y yo creo que dirigía varios departamentos en la institución, daba clases, omitía comidas, y fui confrontado con una verdad. ¿Cuál verdad? Carlos, es que tú tienes que cuidarte, hermano. Y cuidarte no es ser egoísta, porque Dios nos ha dado principios para nosotros cuidarnos. Y sabes, comencé a hacer, tienes razón, yo voy a comer a tiempo. Yo voy a comer a tiempo. Miren, la mies es mucha, ¿cierto? Y los obreros son pocos, pero yo no puedo hacer el trabajo de la mies en este lugar. Así que haré lo mejor que pueda en lo que yo tengo, pero yo tengo que tener mis tiempos. Y comencé a descansar, comencé a comer a tiempo sobre todo, y recuerdo que ya lo comencé a suplementar con maca, con quinoa, con varias cosas que tienen allá, que se producen mucho en el altiplano, y a comer bien, y comencé a ganar peso. Comencé a ganar peso, comencé a normalizarme. Recuerdo que comencé a salir a correr todas las mañanas. No faltó la persona que me abordara con esta idea extrema y me dijera, que eso es vanidad. Sí, el que me dijo que eso es vanidad, además eso no es ejercicio útil, tiene que estar haciendo es agricultura. Y yo le digo, pues hágalo usted, ¿no? Pero yo voy a correr. Porque he hecho agricultura, sí, y es muy bueno y es muy importante, pero yo necesito correr. Me hace muy bien, me oxigena, me conecto mejor, profundizo mejor en mis clases, tengo mayor conectividad mental por la forma como me oxigeno y esto lo logro corriendo 15 minutos, lo que no me da hacerlo con agricultura porque no tengo 2 horas para ir a hacer agricultura, por las otras cosas que tengo que hacer. Bueno, entonces hay personas que dicen, no, a partir de eso puedo enseñar con mayor confianza, porque mi cuerpo recomienda un poco mejor el mensaje. ¿Me hago entender? Puedo trabajar con mejor salud, porque me estoy cuidando. Si no me cuido, ¿con qué salud sirvo? ¿Sí me hago entender? Si no descanso, ¿cómo voy a poder ofrecer una clase, una conferencia que tenga características apropiadas? Porque mi mente se encuentra desgastada, se encuentra eclipsada en función de cómo falta el descanso. ¿Sí me hago comprender? O sea, el mensaje no es despreciémonos a nosotros mismos y vamos por la gente. Jesús lo equilibró. Ame a su prójimo como usted mismo. Si usted está enseñando de salud, cuídese. Si usted está invitando a la gente que coma a tiempo, coma a tiempo. Si usted está invitando a la gente que se vista bien, vístase bien. ¿Me hago entender? Porque si usted quiere eso para los demás, desarróllalo en usted. ¿Sí? Y con la energía, con la salud, con la fuerza que ahora tiene porque también se cuida, sirve mejor. Ojo, no es así. Entonces, ¿por qué lo planteo? Porque podemos agarrarlo desde la perspectiva equivocada en ese contexto. Además, en el marco de la herida del masoquista, no olviden, él no es que ama a su prójimo. Él hace las cosas que hace por su prójimo porque se desprecia a sí mismo. ¿Me hago entender? Él se está despreciando a sí mismo.
Él no se ve con valor, no se ve con valor. Ha sido humillado, está condicionado y siente que tiene que hacer además muchas cosas por el prójimo. No tanto porque en eso estriba su valor, aunque de cierta forma algo lo ayuda, sino porque a partir de eso él siente que puede eludir que los otros lo vean y lo sigan humillando. Recuerden la premisa, yo prefiero humillarme a que me humillen. ¿Me voy a entender? Yo prefiero humillarme a mí mismo a que me humille. Uno podría hablar, bueno, y en el caso del mensaje bíblico, el mensaje bíblico te dice, sé manso y humilde, porque Jesús es manso y humilde. ¿Me hago comprender? Y el texto dice, en un contexto muy asociado a esto, el que es humilde y se humillare será exaltado, y el que se exaltare será humillado. ¿Cierto que sí? Pero Jesús no te está diciendo, pero no es la intención de Cristo, no es la intención de Dios que nosotros vivamos en esta experiencia. Lo que pasa es que en esta experiencia es un desprecio constante y continuo a uno mismo. Y hay una clara contracara con lo que el Señor dice de otra forma. Por ejemplo, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Abundancia en este término no es un término exclusivo de lo cuantitativo, cantidad, sino también de lo cualitativo, calidad. Porque el Señor no solo quiere que tengamos una vida larga, quiere que tengamos la vida que vivamos que sea de calidad. ¿Me hago comprender? Porque ¿de qué nos sirve a nosotros la eternidad enfermos? O la eternidad achacosos. ¿Se va a entender? Llega un punto, y uno lo ve y entiende por qué Adán incluso llegó a un punto donde deseaba la muerte y la vio como misericordia. Que hay personas que ya han llegado a cierta edad, donde su vida se encuentra tan socavada, que anhelan el descanso. Que anhelan el descanso, porque en su punto es lo mejor, porque su vida sigue siendo larga, pero ya no es de calidad. Cuando Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, parte de una premisa, el Señor quiere lo mejor en nosotros y a partir de nosotros, en favor de otros. ¿Me hago entender? La vida además se acorta en ese mismo elemento, en ese mismo contexto. Pensemos en Jaime White, un hombre que se entregó en la causa, despreciándose a sí mismo, en función de la necesidad de la obra. Pensemos en John Andrew, fueron hombres que se entregaron por la causa de Dios, despreciándose a sí mismo. Hubo un momento cuando ya había muerto la esposa de John Andrew, ya había muerto su hijo. Elena le escribe, le dice, John, no vuelvas a Europa sin casarte. Cásate. Vuélvete a casar. A veces uno desarrolla ciertas concepciones desequilibradas. Estamos hablando de pioneros. O sea, me quito el sombrero delante de esos hombres. Estamos hablando de estos pioneros. Y John, mira, quizás por decir, no, yo aún después de la muerte quiero seguir fiel a mi esposa. Si no, vamos a trabajar en la obra de Dios, hay que darnos todo por la obra de Dios. Yo como voy a pensar en este momento, es que un matrimonio es una luna de miel, es un tiempo de uno estar con la persona. ¿Sí me hago comprender? Bien, y la profeta le estaba diciendo, cásate, tranquilo, la obra no se va a acabar, el trabajo continúa, uno se acaba, el trabajo no. Cásate, John, no vuelvas a Europa sin casarte. Pero él se fue solo, no escuchó el consejo. No se tomó ese tiempo para recargar baterías, para fortalecerse, para disfrutar del amor de una mujer. Volvió a Europa sin quien lo cuidara, trabajando en excesos, por amor a la causa, contrajo TBC y murió. La inspiración en el caso de John Andrew, como en el caso de Jaime White, dice que el Señor quería que ellos vivieran muchos años más. Y ellos mismos acortaron su ministerio porque había que sufrir. Porque había que sufrir. ¿Me hago comprender? ¿Y y aquí viene el punto importante entonces. ¿Cómo lo equilibramos? Porque recuerden, ¿se acuerdan la homeostasis, primera clase? La tendencia nuestra siempre es a los extremos, a los extremos. Y miren el equilibrio y la sinergia que parte de un corazón sano. Porque recuerden, cuando estamos hablando de la herida de la humillación, es un corazón que está herido. Y que, por supuesto, ese desequilibrio está fuera del equilibrio fuera del encuadre que necesitamos para el equilibrio que estamos buscando, que estamos tratando de encontrar. ¿Por qué?
una persona con la herida de la humillación y la máscara del masoquista se desprecia a sí mismo, no ve valor en sí mismo y lo que hace por los demás no lo hace porque sea altruista, lo hace porque se desprecia a sí mismo. ¿Me hago comprender? Ahora, fuera de ese marco, ¿cómo equilibramos lo uno o lo otro? Nos llama Dios a servir en su causa. Nos llama a entregarnos de todo corazón por su causa. Sí, pero nos llama a hacerlo inteligentemente. Nos llama a hacerlo con sabiduría. Porque si me voy 40 días al oriente ecuatoriano a trabajar y no voy a comer porque hay que trabajar y no descansar por la gente, un ministerio que pudo haber durado años durará menos de 40 días porque no comí. ¿Me hago comprender? Porque no hay que entregarnos por la causa de Dios, así que no durmamos, no comamos, no nos balanceemos. Un ministerio que pudo haber durado años y ser de bendición para muchas más personas en tiempo y espacio, se va a cortar por no haber descansado, por no haber tomado agua, por no haber hecho ejercicio. Alguien me dirá, ¿y Jesús? Jesús sabía que tenía 3 años y medio. ¿Saben ahí que le quedan 3 años y medio? No. ¿Sabe Josué que le quedan 2 años? No. ¿Sabe Carlos que le queda 1 año? No. Jesús sabía que tenía 3 años y medio desde que emprendió su ministerio y abocó esos 3 años y medio a la obra que él tenía que hacer. Por eso no comió en los momentos que no comió, por eso no durmió en los momentos que no durmió o el poco tiempo que durmió durante ese ministerio. Era Jesús y estaba llevando algo que ni usted ni yo podemos llevar. ¿Me hago comprender? Bien, vuelvo a este punto. En mi caso, yo sé que el Señor nos ha llamado a entregarnos en su servicio y quiere que lo hagamos de forma equilibrada, con disposición, con entrega, con compromiso, amando a Dios en la persona del prójimo, porque Dios ama al prójimo, pero también me ama a mí. ¿Me va a comprender? También me ama a mí, también desea que yo esté bien. Así como Él desea que mi prójimo se pueda comer una buena pizza. Por cierto, ¿cuándo vamos a hacer pizza? Así como Dios desea que disfrutamos que el prójimo disfrute una buena pizza, también lo quiere para ti porque tú no eres menos hijo para Dios que el prójimo. Así que ese mismo Dios que nos llama a trabajar en su causa también nos dice, venid luego y reposad un poco. El equilibrio. En el equilibrio hay sanidad. En el equilibrio hay sanidad. No lo olviden. ¿Está bien? Bien. Seguimos. Cuando hablamos de la herida de la humillación, bíblicamente, porque recuerden que lo que antes le estoy leyendo es un documento científico. Le estoy leyendo el documento de Lise Bourbeau que habla de eso, ¿ok? Ahora, eso es una perspectiva psicológica al margen de la Biblia. Yo ahora lo estoy aplicando a la Sagrada Escritura, ¿bien? A la luz de los principios. El mensaje interno del que ha sido humillado es, hay algo malo en mí. Y como vimos, eso se viene gestando desde la niñez y a medida que va creciendo, porque constantemente ha sido expuesto a situaciones humillantes, por lo que hizo o dejó de hacer. ¿Ok? Bien, hay algo malo en mí. ¿A qué nos lleva? A vergüenza, a culpa tóxica y a mucho rechazo a uno mismo. A rechazo a uno mismo. Bien. Hay varios ejemplos bíblicos. Yo aquí cito uno, la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Ahora, fíjense, en Juan capítulo 4, ustedes se acuerdan el incidente en torno a esta mujer. No es el único caso, tenemos varios, pero este es uno. Fíjense, la mujer iba al pozo a una muy mala hora, iba al mediodía. Mediodía, uno en el desierto no va al pozo porque el sol es muy intenso. Siempre se iba temprano o se iba tarde. Más tarde ya. Ella iba al mediodía porque era la hora en la que la gente no iba. Es la típica característica de alguien que no quiere ser vista. No quiere ser vista, ¿por qué? Porque tiene vergüenza. El asunto es que había alguien que sabía que ella iba a estar ahí a esa hora. Y sabía cuál era el problema de su corazón. Y la fue a buscar. Ahora, noten lo que Jesús hace con esta mujer. Porque cuando Jesús aborda a esta mujer, Jesús expone, sí, Jesús la expuso, pero expuso sin condenarla. Y reemplaza la vergüenza por una dignidad restaurada. Cuando esa mujer termina esa conversación con Jesús, ella ya no se esconde. ¿Qué hizo? Fue a la ciudad
a buscarlos a todos y a hablarles de todos. Y es más, ¿saben qué hizo? Yo sé que es el Mesías porque me dijo lo que yo he hecho. Es decir, no tenía pena en torno a lo que ella había hecho. ¿Porque era una desvergonzada? No, porque estaba sana. Porque estaba sana. ¿Me hago comprender? Y alguien que está sano, y vuelvo al meollo del mensaje de sanidad, la justificación por la fe, en el que haremos mucho énfasis la próxima semana. Alguien que está sano entiende, yo he pecado, yo soy pecador, pero es que usted es pecador, pero es que usted es pecador, pero es que usted es pecador. ¿Me justifica eso para hacer mal? No, anula mi vergüenza porque al final yo necesito la misma gracia que usted necesita porque usted también es pecador. Yo a usted no lo juzgo porque usted peque de una forma diferente a mí, pero estoy consciente de que usted también ha pecado. ¿Me hago comprender? Y eso es una realidad en torno a la justificación por la fe. Ahora, esta mujer se pudo acercar con confianza a la gente después de esa conversación, cuando hay evidencias claras de que ella no quería ni siquiera ser vista, porque sentía vergüenza, culpa tóxica y se rechazaba a sí misma. Y sobre eso trabajó Jesús. Exactamente sobre eso es donde trabaja Jesús. Ahora, ojo, en el caso de ella habían cosas específicas en las que había incurrido, por las cuales había desarrollado esa vergüenza, esa culpa tóxica o ese autorrechazo. Pero en el caso de la mujer con flujo de sangre, ¿se acuerdan de ella? Era una mujer que se sentía sucia, contaminada, porque en el marco hebreo, en el marco oriental, recuerden que cuando la mujer se encontraba menstruando, ¿cómo se denominaba como inmunda? Y ahora, ella constantemente estaba con pérdida de sangre, débil, porque, a ver, una persona promedio, un hombre suele tener entre 5 y 6 litros de sangre en su cuerpo. No tiene pérdidas mensuales como si lo tiene la mujer, por eso la mujer oscila entre 4.5 y 5. Pero si ella tiene una pérdida constante, entonces hay menos oxígeno, hay menos hierro, hay menos hemoglobina, hay anemia, hay debilidad. Bien, en este contexto, esta mujer que se sabía tenía este problema, se sentía avergonzada. Ahora, pregunto, ¿había una razón real para ella? O sea, ¿había algo en lo que ella pudiera sentirse culpable? ¿Era ella culpable de eso? No, no es culpable de eso. No era culpable de eso. Estamos hablando de un cuadro patológico, netamente, que era interpretado en ese contexto cultural como algo vergonzoso. ¿Por qué lo cito? Porque esto pasa en nuestro contexto. Es decir, hay personas en quienes se desarrolla la herida de la vergüenza, no porque hayan hecho algo vergonzoso. O sea, quizás eran niños siendo niños. Y se ensuciaban, y se embarraban, y saltaban. Pero se le comparaba con otro niño, y aquí podemos analizar varios factores, que por un marco educativo, porque hay una menor diferencia entre la hormona femenina y la masculina en él, porque desarrolló un temperamento más pasivo, por múltiples razones, era distinto. ¿Me hago comprender? Era distinto. Y por ende era más aplicadito con su ropita, más limpio, más juicioso, pero se le humilló a este otro porque era niño. Siendo niño, porque eso hace un niño, se ensucia, se embarra, tumba, se levanta. ¿Me hago comprender? Hay heridas en torno a la humillación que se gestan sin haber culpa. Ella tenía culpa. ¿Me hago comprender? Porque le avergonzaba, lo que le avergonzaba estaba asociado con sus decisiones. La mujer con el flujo de sangre no. La mujer con el flujo de sangre no. ¿Me hago comprender? ¿Por qué lo contrasto? Porque en este contexto hay heridas de humillación que pueden estar asociadas a cosas que hemos hecho, cosas malas que hemos hecho, para lo cual por supuesto hay solución. O puede estar asociadas a cosas que no hemos hecho, de las que no somos culpables, o es decir, o no obramos contra nuestra naturaleza cuando esto se desarrolló. Miren, hay chicos que fueron humillados desde la niñez
porque tenían rasgos pocos masculinos, ademanes afeminados, expresiones no habituales en un chico y que podían verse mal y eran humillados en ese sentido. Y podían ser personas que en realidad, como ya vimos, nacieron con un déficit de hormona masculina. ¿Me hago entender? O nacieron con una tendencia en ese mismo campo, o no tuvieron una figura paterna, sino que crecieron contemplando a su mamá y a sus hermanas. No son precisamente homosexuales, no son precisamente homosexuales. Van siendo condicionados y llevados a esa conclusión. Pero no son precisamente homosexuales, pero sufrieron humillación por sus familiares, por sus tíos, por su papá, por sus compañeros de colegio, y eso termina también desarrollando esta herida. ¿Me hago comprender? Y así pudiéramos dar muchos ejemplos para contrastar esto. Ahora, fíjense que en el caso de Jesús, por ejemplo, ¿cómo sana? ¿Cómo plantea la sanidad? Él siempre lo plantea con sus promesas de perdón, con sus promesas de perdón, con sus promesas de restauración. Claro, con la verdad. Por ejemplo, yo les decía algo. Una persona, por ejemplo, que ha sido humillada por otro niño, o que ha sido humillada porque ha sido expuesta, su cuerpecito ha sido expuesto. En su niñez fue expuesto, fue tocado y demás. Esa es una herida de humillación, ¿ok? Bien, hubo un abuso, una herida de humillación. Bueno, en ese contexto, y se burlaban de sus partes o de su cuerpo, cualquier cosa. En ese mismo contexto, Satanás va a ahondar la culpa. ¿Se acuerdan que hablamos ayer? Para hacerla sentir culpable. O sea, ella es la que provoca estas cosas. Él es el que ha provocado estas cosas por su conducta, por su forma de ser, porque además siempre atrae a este tipo de personas. Va a ahondar su culpa. Bien, en ese mismo orden, el Señor para la culpa tiene un remedio, sus promesas de perdón. Pero en este caso Jesús tiene que encarar con la verdad, porque es culpable la nena o la persona o el chico que cuando niño fue manoseado por otros niños. ¿Es culpable? No, era un niño. Ahí tuvieron que estar personas que lo protegieran. Ahí tuvieron que estar adultos que no lo expusieran, que lo resguardaran. ¿Me hago comprender? Bien, pero fue expuesto. Eso es una culpa injustificada. Jesús llega con la verdad para decir, no eres culpable. Tú no eres culpable, porque tú no provocaste eso, porque tú no hiciste eso, porque sobre ti se ejecutó una maldad, pero tú no eres culpable por eso. Pero otras veces, cuando realmente hay culpa por algo que realmente sí hicimos, Jesús dice, y si eres culpable, yo te ofrezco perdón, para que ninguna condenación haya para quienes estamos en Cristo Jesús. Perdón que se expresa, ojo con esto, siempre en términos inequívocos y no asociado a emociones y sentimientos. ¿Por qué? Porque el perdón, al igual que el amor, no se siente, no se recibe como un sentimiento, sino en principio. En una ocasión, recuerdo, estábamos en Venezuela, en la Fundación de Venezuela, y había un chico que durante mucho tiempo estuvo en malos pasos, estuvo en el consumo de estupefacientes y demás. Tenía una historia muy dramática, realmente de novela. Ese chico había conocido de la verdad por un trabajo que se comenzó a hacer en un centro para jóvenes adictos. Y él conoció, le gustó ir a la fundación, fue a la Fundación de Colombia, pero luego lo mandan a Venezuela para alejarlo del ambiente donde él tuvo sus caídas. Estuvo involucrado en bandas y demás. Y él tenía unas situaciones muy fuertes, realmente muy fuertes. Él arrastraba mucha culpa porque su hermanita había fallecido por su culpa. Cuando él estaba en malos pasos, él tenía armas. Y tenía un arma una vez debajo de su cama, de su colchón. Y su hermanito y su hermanita la encontraron. La encontraron y él no estaba, y no habían otros adultos, y ellos estaban jugando. Pero el arma, además de todo, estaba cargada. Y jugando, el hermanito la activó. Y le quitó la vida a la niña. Él sentía mucha culpa por eso y Satanás lo capitalizaba
Mira, ocurría estando en el hogar de varones, de madrugada, que él veía a la niña que llegaba y lo despertaba y lo movía y lo sacaba del hogar y pasaban muchas cosas. Nadie más vio a la niña, solo veía a la niña. Obviamente era Satanás, ahondando el sentimiento de culpa que él tenía en ese contexto. Pero una ocasión, recuerdo yo estoy llegando al hogar de varones, quedaba así como a media montaña, y llegaba al hogar de varones y lo veo ahí en una esquina, fuera del hogar, y lo veo como triste, así el chico palado. Y yo me le acerco y le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasó? Y bueno, en resumidas cuentas me dice, mira, no, lo que pasa es que yo quedé con hambre después del almuerzo y yo me le metí en la cocina el Economa y le saqué bananos y naranjas. Y me las comí, me siento mal porque sé que eso está mal. Me recordó cosas que yo hacía antes en el barrio, tal. Y yo decía, bueno, hermano, está bien. Sí, es verdad, o sea, te equivocaste, pues. Pero ¿por qué no le dijiste? O sea, tan fácil que era decirle, hermana, deme naranjas, deme bananos, deme lo que tenga, que tengo hambre. Además le dije, mira, todos esos palos están llenos de naranjas, hermano. Bueno, pero le dije, pero está bien, se sentía triste por el pecado, no por las consecuencias del pecado, porque en realidad no iba a tener ninguna consecuencia. Y si él no hablaba, menos. Se sentía triste por el pecado. Eso es una señal de verdadero arrepentimiento. Yo le digo, listo, vamos a Dios, pero practica la restitución. Mira, quizás ahí por las plantas no hay banano verde, no hay banano maduro, pero hay verde. Córtale y llévala a la hermana, ella no se va a hacer problema. Y cosecha naranjas y llévasela. Practica la restitución, pide perdón. Tal. Y él lo hizo bien. Hicimos una oración muy bonita, él hizo su oración. Y así fue. Como a los 4 días, recuerdo, y otra vez yo llegando al hogar de varones y lo veo ahora en la sala y otra vez triste. Y yo me acerco y digo, Jonathan, ¿qué pasó, hermano? ¿Ahora qué pasó? Me dijo, ¿se acuerda de lo que hice el otro día? Y yo le digo, sí. ¿Qué pasó? No, ya que lo volviste a hacer. Me dice, no, yo no lo volví a hacer, nada, hermano. Pero es que yo no siento que Dios me haya perdonado. O sea, yo no me siento perdonado, yo me siento mal, yo no siento paz y todo lo demás. Ya. Yo le dije, bueno, Jonathan, primero, que hay un error. Yo te pregunto, ¿qué es lo que tú esperas sentir para ser perdonado? Dime un poquito qué sientes tú. Que mientras tú estás orando, un vientecito te suba y te sientas así como que la sensación de que Dios te perdonó. ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Qué es lo que tú esperas sentir? No sé, así sentir paz. Bueno, ¿y qué es paz? ¿Cómo tú defines paz? Defíneme qué es eso lo que tú esperas sentir cuando tienes paz. Pues paz. Ajá, pero ¿qué es paz? Bueno, le dije, mira, ¿sabes cuál es el problema? Que es que el perdón no es un sentimiento, ni se recibe mediante un sentimiento. El perdón se recibe como un principio. ¿De acuerdo de lo superior y lo inferior? Dios obra primero en lo superior. Lo inferior aparece como consecuencia. El perdón se recibe por la fe y eso es profundamente racional. Usted pide perdón, se ha apartado del pecado porque le ha dolido el pecado y le pide a Dios la fuerza para no volverlo a hacer. La condición está cumplida, la promesa se cumple. Y usted tiene que recibirla así, siéntalo o no lo sienta, porque no somos evangélicos, le dije yo. Somos adventistas del séptimo día y nuestra iglesia, nuestra fe, no se gesta sobre emociones y sentimientos, sino sobre principios. ¿Me hago comprender? Pero ahí tenemos un profundo desafío porque nosotros fuimos educados para responder a nuestras emociones. Fuimos educados viendo Titanic. Fuimos educados viendo la novela. Fuimos educados escuchando las baladas pop, me hago entender. Y todas estas cosas que hablan de amor y todo esto y que despiertan nuestros sentimientos. Así que respondemos profundamente a emociones y sentimientos, pero justamente es lo que usa Satanás para atraparnos. Cuando hay culpa, el Señor tiene como solución el perdón.
pero no viene como un sentimiento. No esperes sentirlo. Simplemente recíbalo como respuesta a la verdad que Dios le presenta en su palabra. ¿Están conmigo? Elías. ¿Nada? Creo que hace rato pediste la palabra, ¿cierto? Bueno. Ok. Pero yo tenía una duda. Esta es la que pegaba a la mujer samaritana. O sea, ¿tenía algo que ver con el hecho de que ella hubiera tenido, digamos, relaciones sexuales con diferentes personas? Sí, claro. O sea, y lo que eso implica. Porque es que en la cultura samaritana, si bien no eran judíos, en la cultura samaritana tenían mucha mezcla con el pueblo de Dios, muchos elementos con el marco del pueblo de Dios. Y esto era vergonzoso fuera de la prostitución, que era aceptada y promovida en el Imperio Romano, era vergonzoso en cualquier sociedad. ¿Me hago comprender? Porque en esa sociedad el hombre podía tener varias mujeres. Que una mujer haya pasado por varios hombres era vergonzoso. Era mejor que en ese contexto ella entrara en el oficio de la prostitución. Ella va a ser vista mejor. A que fuera de la prostitución hubiera estado con varios hombres. Bien, pero ojo, eso está asociado a sus decisiones. Decisiones que seguro están tomadas a partir de carencias en su vida. Miren, he ido hablando un poco del rol del padre. En un hogar donde un padre no dio el afecto apropiado que tenía que dar a sus hijas, en su contexto específico, en su momento específico, ¿a qué me refiero con esto? Cuando Ángela estaba más pequeña, yo la bañaba. Y yo la bañaba y me metía con ella y todo lo demás. Entonces, ¿sí me van a comprender? Bien. Y yo la bañaba y a veces la alistaba y todo lo demás. A medida que va creciendo, ya hay cosas que yo dejo de hacer. ¿Me hago comprender? Que dejo de hacer por el bienestar de ella. ¿Ok? Es necesario. Ya entra en una dinámica donde la intimidad de su cuerpo, de lo que siente y experimenta, lo comienza a manejar exclusivamente su madre, pues no tiene hermanas mayores. Entonces, exclusivamente su mamá. A eso me refiero en cuanto a tiempos. Hay cosas que yo podía hacer cuando tenía 2, hay cosas que puedo hacer hoy que tiene 3 años que no voy a hacer cuando tenga 6. Y mucho menos cuando tenga 2 y llega a la pubertad. ¿Me hago comprender? Muy bien. Entonces, en un hogar donde el padre no cumple su rol afectivo con sus hijas, con su hija, sabia y oportunamente en su tiempo, hay una niña que crece con carencia afectiva. Es la típica niña que a los 12, 13, 14 años va a buscar fuera del hogar lo que no encontró en el hogar. Y por lo general no va a buscar peladitos de 10, de 11, de 12, de 13 años. Los va a buscar mucho más grandes. No sabe por qué. ¿Pero por qué lo hace? Porque arrastra una carencia. La figura que no tuvo en su casa. ¿Me hago comprender? Bien, muy posiblemente esta mujer, quien pasó de brazo en brazo buscando algo que le faltaba, algo que no encontraba, creció sin padre. Creció sin padre y creció en búsqueda de esa figura, de esa carencia, de ese afecto, en respuesta a esa carencia que había en su corazón. ¿Están conmigo? Bien. Entonces, por eso lleva a estas decisiones. Jesús la encara y Jesús con ella fue claro. Jesús fue claro, no avergonzándola, no juzgándola. Jesús expone pero no juzga. No, Jesús toca la herida para traer sanidad, porque es lo que hace siempre. Porque lo que uno hace es tratar de mirar a otro lado, de buscar un distractor, algo que me ayude a evitar que yo mire mi herida, mi dolor. Jesús dice, no, así no funciona. Vamos, mire para allá. Vamos a sanar esto desde ahí. ¿Me hago comprender? Bien. Ahora, fíjense, porque ante esto, bueno, Jesús ofrece perdón, ofrece la gracia, justificación por la fe, volvemos a lo mismo, porque la gracia restaura la dignidad de una persona. Recuerden que al final en el cielo, y eso es justificación por la fe pura, nadie será recibido en el cielo, ni recomendado en el cielo por lo que hizo o dejó de hacer, sino porque aceptó la justicia de Cristo en su favor, que lo hace ver limpio, justo y sin mácula ante el universo entero. ¿Me hago entender? Es justificación por la fe pura. Por eso ninguna condenación hay para quienes están en Cristo Jesús.
Ahora, la herida de la humillación tiene la máscara del masoquista. Como ustedes saben, uno se convierte en un autosaboteador. Uno se sabotea a sí mismo. Hay un exceso de culpa y vergüenza. Si uno se pone en el último lugar, uno puede tolerar el maltrato porque me lo merezco. Entonces, ese es un punto. ¿Se acuerdan la hermana que les dije en Cochabamba? Que era violentada. Bien, al final, no solamente es codependiente, al final también, como ha sufrido la herida de la humillación, siente que no tiene valor. Y como no se percibe con valor, porque además no ha aceptado su identidad como hija de Dios, se expone a esto. Porque comencé a trabajar yo con ella, en que ella desarrollara identidad como hija de Dios, porque una hija de Dios no puede someterse al maltrato animal. ¿Me dejo comprender? De ninguna forma. Tiene que darse su lugar. Y aquí es donde, Wilfredo, entramos en el contraste. No, porque tú eres cristiana, soporta. Aguántate el golpe, aguántate el grito, aguántate el insulto, aguántate el maltrato físico, o sea, aguántate todo porque tú eres cristiana. Yo suelo decir, con mucho respeto, Jesús nos dijo, seamos mansos, no seamos mensos. ¿Me hago entender? Jesús dijo, seamos mansos, no seamos mensos. Hay una diferencia en ese sentido, porque somos hijos de Dios y tenemos la dignidad de un hijo de Dios. Eso quiere decir que como yo soy hijo de Dios y soy un príncipe, nadie me puede mirar y tengo que responder violentamente a cualquier persona. Y si tú me das con un ojo, yo te doy, si tú me das por un ojo, yo te doy por el otro. No, en ninguno de los extremos, ¿se acuerdan? Por eso partimos hablando de homeostasis. Elías. Y en ese caso, ¿cómo podríamos tener un equilibrio? O sea, porque ahora, o sea, hablando de verdad, o sea, en muchos lugares se enseña que como uno es cristiano, entonces como Cristo sufre por nosotros, entonces, o sea, que uno tiene que aguantar también, pero también está el otro extremo, que como Jesús, o sea, hizo lo que hizo en las mesas del templo y todo eso, o sea, que también, o sea, uno debe ya ir a una respuesta demasiado radical. Entonces, ¿cómo sería el actuar de uno? O sea, ¿cómo debería ser? O sea, ¿cómo mantengo el equilibrio? O sea, no dejo que me pisoteen, pero tampoco no voy a pasar al respeto a la otra persona. Bien, buen punto. Bueno, es uno de los puntos que no puedo dejar. ¿Cómo se desarrolla la mente? ¿Cómo se desarrolla la mente, vamos a decir, conservador y liberal? ¿Qué patrones nos condicionan emocionalmente para uno terminar en un punto o en otro? ¿Me hago entender? Bien, pero la pregunta es ¿cómo? La respuesta la vimos en la primera clase. Edificaos sobre Jesús, cuyo edificio bien coordinado va creciendo. Es que Jesús es nuestra referencia de equilibrio en cada aspecto y sentido. Ojo, Jesús y su obra, porque hay que entender también algo muy importante. No solo es Jesús en su vida, sino Jesús en sus enseñanzas. A ver, ¿por qué lo digo? Nótese. Porque Jesús tuvo que vivir en ciertos extremos. Porque, ¿a qué me refiero? Es un extremo pasar noches enteras sin dormir orando a Dios. ¿Me hago comprender? Sí, porque es un extremo ayunar 40 días. Hay gente que lo ha querido hacer y ha muerto. Y ha quedado descompensado porque entra en un estado de inanición. El cuerpo comienza a comerse a sí mismo y se descompensa por completo. ¿Ok? Si sobrevive a eso. ¿Por qué? No entendemos que Jesús, y ojo con lo que voy a decir en este punto, trascendental. Jesús es ejemplo. Jesús no es paradigma. ¿A qué me refiero? Hay personas que dicen, como Jesús no fue nunca una institución del saber, usted no puede ir a una institución del saber porque eso es ir en contra del ejemplo de Jesús. Eso es una perspectiva desequilibrada de cómo Jesús es nuestro ejemplo. Porque en ese caso, no se case, Jesús no se casó. Si usted lo quiere aplicar así, Jesús no se casó. En ese caso, no use teléfono, Jesús no usó teléfono. En ese caso, ¿sí me hago entender? Sí, lo que pasa es que cuando uno está desequilibrado no razona objetivamente. En este contexto, Jesús no lo está llamando a usted a que usted pase noches enteras sin dormir de forma ininterrumpida, que omita muchas comidas para trabajar en la obra de Dios, porque eso era algo específicamente que Jesús tenía que hacer por el tiempo que tenía, por la obra de Jesús, por lo que Jesús tenía que hacer, que no lo hace usted ni yo, porque Él es el Salvador, Él es el Redentor, usted es un redimido. ¿Me hago comprender? De entrada, voy a este punto. ¿A quién de ustedes Satanás lo ha tentado a convertir piedras en pan?
¿Por qué a ti no y a Jesús sí? Porque yo no puedo convertir una piedra en pan, Y a Jesús sí. pero Jesús podía. Bueno, ese es el punto. Jesús sí podía. Entonces noten, Jesús no solamente fue tentado como nosotros. Jesús fue tentado en cosas que nosotros no podemos ser tentados. Porque ninguno de ustedes y yo tenemos la capacidad de convertir piedras en pan. Él sí lo podía hacer. O sea, su misión, su esfera, en ese sentido, en su dimensión, es completamente diferente a nosotros. ¿Me hago entender? Bien. Y eso es importante porque alguien podría decir en ese mismo orden de ideas, pues no, miren, sí, no comamos, no durmamos, por amor a la gente, pero estás tomando de una forma desequilibrada la ilustración que Cristo nos da. Por eso digo, la enseñanza de Jesús. En la enseñanza de Jesús hay equilibrio. Bástale a cada día su propio afán. Es decir, usted no terminó hoy, termine mañana. Termine mañana, no se mate. O sea, si usted puede hacer, si lo que usted puede hacerlo hoy, hágalo según su fuerza, dice la Escritura. Confíe, dice Jesús. O sea, mire esta perspectiva. Miren los lirios, miren las aves del cielo. Aún así, nadie se vistió como ellos. Aún así, la comida nunca le falta a las aves. No valen ustedes más delante de Dios que esas aves. Sus enseñanzas son de confianza, son prácticas, son de sentido común y son equilibradas. Y son completamente equilibradas para nosotros. Entonces, el equilibrio, Elías, nosotros lo encontramos en la verdad. Y la verdad se expresa en Jesús. Y la verdad se halla en Jesús. ¿Estás conmigo? Bien. ¿Cómo lograr ese equilibrio? Es ese ejercicio que se logra con humildad y entereza con Dios. Día tras día con Dios. En cada aspecto. Y sin duda que el Señor lo va logrando en nosotros. Porque nuestra mente es naturalmente desequilibrada en algún aspecto. Por lo menos en algún aspecto es desequilibrada. ¿Sí? Bien. Cerramos. Vamos terminando ya. Entonces, en ese contexto, ¿cómo Jesús aborda la herida de la humillación? Con gracia, con perdón, con verdad. Con verdad que aclara si eres culpable o no. Y con perdón que te libra de la culpa cuando eres culpable. Miren un ejemplo aquí. La mujer pecadora. Juan 7, 36 al 50. Esa mujer tenía culpa. ¿Sí? Fue hallada en transgresión de la ley de Moisés. Y ojo, seamos objetivos. A la luz de la ley de Moisés, ¿qué tenía que pasarle a ella? Ser apedreada. Esa mujer tenía que ser apedreada a la luz de la ley de Moisés. ¿Ok? A la luz de la ley de Moisés tenía que ser apedreada. Para mí que hubo una trampa. Para mí que hubo una trampa. La Biblia no nos dice que era María Magdalena. Y varios autores difieren al respecto, si era María o no era María. Quizás pudo haber sido María. ¿Por qué razón? Porque la trampa estaba muy bien pensada. Fíjense que se trae a la mujer, pero no se trae al hombre. Y no solo ella tenía que ser apedreada. Él tenía que ser apedreado. Pero se la trae a ella. ¿Por qué traerle esta mujer a Jesús? María tenía la mala práctica o había estado en la prostitución, ¿se acuerdan? Y es más, y ese caso es digno de analizarlo. Vamos a analizar. Porque María fue iniciada en la prostitución. ¿Saben por quién? Por su tío. ¿Cómo se llama su tío? Simón. Por su tío Simón. Fue iniciada en la mala práctica, ¿ok? Bien. Y ese mismo tío, años después, la humillaba. Cuando ella se encontraba en esa condición, porque él la había iniciado en esto. ¿Por qué la inició en esto? No está claro. Si fue que la llevó al oficio, si fue que él abusó de ella. ¿Sí me hago comprender? Esos detalles no los presenta Elena. Simplemente nos dice que ella se encontraba en eso por él. Bien. Quizás pudo haber sido una trampa porque era bien sabido que a Jesús le encantaba ese hogar en Betania. Pudo haber sido una perfecta trampa. ¿Por qué razón? Porque Jesús era cercano al hogar de Lázaro, Marta y María. Y traen a esta mujer. Ellos necesitaban que Jesús o la condenara a muerte para condenarlo ante los romanos como alguien que había tomado las prerrogativas que no le correspondían al condenar a alguien a muerte, o que le dijera déjenla en paz para acusarlo de transgresor de la ley de Moisés. Bien, esta mujer es traída, arrojada al piso, está humillada. ¿Está llena de culpa? Está llena de culpa. Naturalmente está llena de vergüenza y además tiene miedo porque está sentenciada a muerte.
En condiciones normales a ella la habían apedreado. Es más, la pudieron haberse llevado para otro lado y haberla apedreado. Pero como era una trampa para Jesús, se la llevaron a Jesús. ¿Me hago comprender? Para bendición de ella. Jesús justifica su conducta. ¿Cómo sana su corazón? Ofreciendo gracia. Miren cómo aborda el tema de la vergüenza. Porque, bueno, Jesús se inclina. Jesús comienza a escribir en el piso. Está escribiendo los pecados de ellos. ¿Cierto? Bien. Jesús se inclina. Y cuando Jesús está inclinado, ellos dicen, bueno, feliz día del árbol, ¿o qué? ¿Por qué no nos dice nada? ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? Entonces Jesús le dice, no, pues es sencillo. El que sea libre de pecado, que comience. Pero él siguió escribiendo los pecados. Y pasó con Jesús aquí lo que hace que mucha gente le tenga miedo a los endemoniados. Porque el endemoniado, la gente le teme, entre otras cosas, no solo por lo que físicamente le puede hacer, sino porque esto ha pasado muchas veces. El demonio comienza a decir lo que ha hecho cada uno. Y los expone públicamente. Ahora, ojo, pudo haber acusado a Pablo, pudo haber acusado a Pedro, pudo haber acusado a Juan, personas que liberaron endemoniados. ¿Por qué no lo hacían? Porque estos estaban en la experiencia de justificación por la fe. Volvemos al meollo de este tema tan importante que ampliaremos. Bien, Jesús no era un demonio, pero ellos tuvieron ese miedo de que, está escribiendo, si ese lo hice yo. No. Y comenzaron a irse. Miren lo que Jesús hace. Mientras está mostrando la gracia, le está haciendo ver algo a ella. No camines más con vergüenza. A tu alrededor, todos son pecadores. ¿Me hago comprender? Ahora, insisto, lo está haciendo para justificarla. No importa lo que hagas, todos son pecadores. Todos tienen paja en el ojo. Todos tienen una viga en el ojo. No, porque hay quienes lo van a tomar y hay quienes lo arguyen esto como un justificativo. Al final a mí, ¿quién me va a decir qué si todos son pecadores? Pero lo toman es como una excusa para seguir en el pecado. No, Jesús no lo presenta para que lo tome como una excusa, porque la sella en la gracia. Ni yo te condeno. Vete, no peques más. ¿Me hago comprender? Jesús sana su corazón al ofrecerle, al hacerle consciente que todos necesitaban de esa misma gracia y de ese mismo perdón. Es decir, camina como alguien que ha sido perdonada. Recibe mi perdón y al recibir mi perdón, no vuelvas a pecar más. ¿Me hago comprender? ¡Qué hermoso! ¡Qué magistral lo de Jesús! ¡Qué forma de abordar un corazón que ha sido humillada, que se encuentra cargada con la pena, con la vergüenza, que a partir de ese punto iba a seguir saboteándose, que iba a seguir con vergüenza, que se iba a poner en su último lugar y que al final, como se desprecia, aquí entra un punto importante, como ha sido humillado y despreciado, se desprecia a sí misma. Hay gente que hace cosas porque se desprecia a sí mismo, aunque no lo diga, y lo sabe, lo siente. Me hago comprender, por ejemplo, hay personas que tienen conductas suicidas, pero no porque están atentando directamente contra su vida aquí, sino porque están atacando su vida continuamente con las cosas que hacen y dejan de hacer. ¿Me hago entender? Pero es una evidencia de la forma como se desprecia. La forma como se desprecia a sí mismo. Detrás de muchos alcohólicos, detrás de muchas personas que hacen cosas en las que se están recortando la vida, en las que están atentando contra su vida, hay alguien que se desprecia a sí mismo. Como se desprecia a sí mismo, tiene esta conducta autodestructiva, tiene esta conducta kamikaze. El Señor llega para sanar precisamente esto. La Biblia sana cada máscara en ese contexto, separando el pecado de la identidad. Elemento importante. Jesús separa el pecado de la identidad. Tú no eres tu pecado. Tú eres un hijo de Dios restaurado. ¿Me hago comprender? Y insiste, ninguna condenación. O como dice Isaías capítulo 61, versículo 7, en lugar de vergüenza, honra. Aquí hay un principio bíblico muy hermoso. La sanidad ocurre cuando la persona acepta la gracia sin castigarse. Porque eso hace la gracia. Libera de culpa. Equilibra tu rol en torno a quienes te rodean.
y te permite verte con valor, sin autodespreciarte. Finalmente, las personas que tienen la herida de la humillación y la máscara de masoquista, le ocurre lo siguiente. La emoción dominante es culpa y autodesprecio, ustedes lo saben. Hay una obesidad emocional, es decir, está condicionada, es que, bueno, lo hemos visto, el cuerpo reacciona a la mente. Uno comienza a experimentar cambios físicos en función de lo que está pasando mentalmente. Obesidad emocional, problemas digestivos, trastornos hormonales que pueden llevarnos muy asociados a hipotiroidismo e hipertiroidismo. Fibromialgia, en algunos casos es el menos frecuente asociado a esta herida. Bueno, el cuerpo refleja también un autocastigo, porque hay un autoabandono y el cuerpo interpreta lo que está pasando en la mente. Hay un autocastigo, porque hay un autoabandono. ¿Perdón? Y se puede incluir cosas como la anorexia también. ¿Cómo qué? La anorexia. ¿Puede? Claro, por supuesto. Aunque los trastornos alimenticios son más característicos de la primera herida que vimos, la del rechazo. Ahora noten, chicos. Fíjense lo que hablamos la otra noche. Mentira, verdad. Todo gira en ese eje. Mentira, verdad. Toda herida se fortalece, se transforma en creencia irracional y en máscara conductual alimentada por la mentira de Satanás. Y se confronta con la verdad de Dios. Por eso es que hay gente que experimenta sanidad. No hay gente. La gran mayoría de las personas en la historia de la humanidad, que todos hemos sido heridos, han experimentado sanidad sin ir a un psicólogo, pero estando con el psicólogo de los psicólogos. ¿Me hago entender? Estando con el médico de médicos, permitiendo que la verdad sea real en su vida, porque sobre la verdad trabaja el Espíritu Santo, que limpia, que depura, que cambia la mentira, estableciendo la verdad en su lugar. Es el gran conflicto. Y noten cuál es la gran verdad salvadora. ¿A qué lo remitimos casi siempre? Cuando hablamos de sanidad. A justificación por la fe. Que es el mensaje que sana, equilibra, que es el mensaje que da paz, que es el mensaje que alienta, que llena nuestro corazón de amor. La gran verdad central de toda la Escritura. Sanidad a través del Salvador. Bueno, y por eso es que dedicaremos un segmento especial ya la próxima semana al tema de la justificación por la fe. Esta noche, Jorge, sí, ok, esta noche voy a ampliar un poco lo que venimos hablando, no en este marco porque tenemos otras personas que asisten y que si yo sigo con esto estarían descontextualizados, porque no tienen el contexto que ustedes tienen porque han estado en la clase. Pero voy a seguir haciendo ese ejercicio, planteando personajes bíblicos, viendo qué arrastraban de su hogar y cómo Dios fue obrando para darles sanidad, siempre mediante el mismo proceso. La verdad que ocupa el lugar de la mentira y que sana mediante la preciosa y sublime verdad de la justificación por la fe. ¿Amén? Bien. ¿Tenemos alguna pregunta, Tatiana? Una pregunta, ¿la obesidad emocional cómo se da? Bueno, la obesidad se mide a partir del IMC, el índice de masa corporal, que ya marca una diferencia entre el sobrepeso y la obesidad como tal. Como la mente tiene un impacto muy fuerte sobre el cuerpo, ya lo vimos, nos va a afectar a tal punto de que, es que mentalmente hay un autodesprecio, ¿se acuerdan? Eso es parte de lo que pasa con esta herida. Hay un autodesprecio. Una imagen de distorsión corporal, o sea... Sí, pero ¿a qué voy? Como mi mente se autodesprecia, mi cuerpo interpreta ese autodesprecio. Entonces, no va a reflejar ni esa lozanía, ni esa virilidad, ni esa vitalidad que debe expresar un cuerpo
que posee una mente sana, o que es dirigida por una mente sana. ¿Me voy a entender? Una mente sana expresa un cuerpo sano, ¿sí? Y deja ver un cuerpo sano. Porque además, como hay sanidad, hay equilibrio. Entonces tienes una persona que, miren, hay personas que comen y comen y comen por ansiedad, por un asunto que llevan emocionalmente. Hay personas que dejan de comer por lo que tienen arrastrando emocionalmente y su cuerpo lo interpreta. En este contexto, también ocurre que la mente afecta, como le dije que afectaba a las tiroides, esta herida de forma especial, el hipertiroidismo. El hipotiroidismo suele hacer que la persona aumente de peso por lo que genera a nivel hormonal, pero que lo arrastra a partir de lo que pasa a nivel emocional. En otras palabras, el cuerpo interpreta el autodesprecio que hay en la mente y lo manifiesta, porque tiene ese poder. ¿Bien? Pero, lo que usted dice de que las personas, digamos, tienen tendencias heridas, no tanto De que vayan a atentar contra su vida directamente. pero las personas que tal vez les pasan las cosas que se lastiman a sí mismos de forma física también puede ser, digamos, producto de esta herida. No. Bueno, a ver, hablamos por ejemplo de quienes se cortan. ¿Qué? De quienes se cortan. Ese es un proceso interesante en el sentido de que lo que pasa es que se liberan en el cuerpo sustancias cuando lo hacen. ¿Ok? Y esto adormece su situación emocional. ¿Qué herida puede estar condicionando esta actitud? Sí, puede estar asociada en ese caso a la herida del rechazo, puede estar asociada a la herida del abandono, puede estar asociada a la herida de la humillación. Rara vez, de hecho, no conozco ningún caso clínico que esté asociado a la herida del engaño, porque en realidad la máscara conductual del engañador es otra, y esta es muy, muy propia del masoquista. La del engañador es la del controlador, así que casi nunca lo hace. Pero recuérdate que esto se hace es por la sensación que provoca en el cuerpo, por los diferentes elementos que se liberan, que se convierten en un paliativo, en un sedante a lo que está experimentando. Pero es una forma de autodesprecio. Es una forma de autodesprecio. Recuerden que por lo general hay quienes se cortan con la intención de quitarse la vida, pero por lo general quienes se hacen el tipo de corte normal no están pensando en quitarse la vida, sino en la sensación que le provoca cada vez que se corta. ¿Ok? Porque si pensaran en quitarse la vida, basta que ahonden un par de centímetros más. ¿Se me va a entender? Bien, entonces esa es la diferencia en ese punto. ¿Ok? Bueno, bien. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo has tratado a todas las personas dependientes emocionales? Que tienen dependencia emocional. Es bonito. Me ha pasado en qué sentido. Recuerdo un chico, por cierto, era un chico, bueno, recuerdo varios, pero recuerdo un chico de aquí de Machala. Él fue mi alumno, fui su mentor. Y bueno, mira, gracias a Dios, y generó en ese momento esa dependencia. Hoy en día él está muy bien eh, constituido, diríamos. Hoy en día está ya ejerciendo como pastor en Estados Unidos. Y recuerdo de forma muy especial em, la forma como lo fui encarando. Y así me pasó con varios chicos. De tal forma que esa dependencia emocional la fueran llevando cada vez más hacia El Salvador, aprovechando lo que yo podía aprovechar, es decir, la situación ventajosa que tenía en su formación para llevarlo siempre en ese encauce. Miren, al punto tal de que yo recuerdo específicamente con él que cuando finalmente le comuniqué que lo iba a enviar a Heartland a terminar de formarse allá y todo lo demás, ese chico me juró amor eterno e inolvidable. Pero ya tenía tan bien desarrollada su identidad, su independencia en ese contexto, que se quedó en una promesa de alguien no dependiente, porque en estos 5, 4 años, si me escribió 2 veces fue mucho. ¿Me va a comprender? ¿Okay? Y yo no lo resiento, eso es ciclo de la vida. Eso es parte de la vida. Es más, yo le dije, te voy a dar una lección más. No hagas promesas en situaciones. No hagas promesas cuando te encuentras profundamente motivado por tus emociones.
porque tú vas a entrar en un nuevo mundo, vas a conocer nuevas personas, vas a cambiar tu esfera de vida y yo quedo en lo que se queda atrás. Cumplí mi ciclo y tú vas por delante, a lo que está delante de ti. Bien, pero puntualmente en ese contexto, esa dependencia se asume no rechazando, no rechazando. El problema es que, insisto, demanda a alguien que acompañe ese proceso. O sea, demanda a alguien que acompañe ese proceso. Si estamos hablando de la forma como Jesús lo hizo con Juan, alguien que acompañe ese proceso y sepa irle estableciendo de una forma que se pueda expresar su individualidad sin esa dependencia emocional. Pero cuando hablamos bíblicamente, el Señor ya lo hace en el día a día, en la comunión con la persona. Mientras éste genera más dependencia de Dios, genera menos dependencia del ser humano. Pero nunca lo llevará al punto de desconectarse del ser humano que le rodea. ¿Me hago comprender? O sea, primero acompañarlo hasta dejarlo de la mano de Jesús. Pasa que eso puede ser muy subjetivo. O sea, decir, acompañarlo hasta que quede con la mano de Jesús. Eso es subjetivo. ¿Me hago entender? Porque objetivamente, ¿qué es acompañar? Y objetivamente, ¿qué es hasta que termine de la mano con Jesús? El punto es esto. Lo que pasa es que cómo se va a hacer. Porque esa persona con dependencia emocional, ¿va a ir a unas sesiones terapéuticas para eso? Esa persona con dependencia emocional, ¿va a buscar a Dios para resolver eso? ¿Sí me hago entender? Porque es que Dios lo hace a su forma. Pero si esa persona llega a un terapista, el terapista sabrá cómo hacerlo. Pero si esa persona justo desarrolla dependencia emocional hacia otra persona que quiere ayudarlo a inhibir esta dependencia emocional, se hace de otra forma. ¿Me hago comprender? Es decir, no lo hace igual el terapista a como lo hace la persona precisamente a quien está generando dependencia emocional. Habría que ver cuál es el enfoque. ¿Sí me hago entender? Habría que ver, no creo que no. Habría que ver, es decir, cuál es el camino de restauración emocional que vamos a tomar para esa persona. Habría que ver qué quiere la persona, qué está buscando, qué es lo que se dio delante de sí. ¿Sí? Recuerden que a nivel emocional, cada caso es muy particular, muy específico porque cada caso tiene sus aristas. Uno puede decir, miren, para la diabetes, bueno, en caso de diabetes tipo 2, ustedes tienen que evitar esto, tienen que evitar esto, tienen que evitar esto, y denles esto, esto y esto. Que tome esto porque esto es hipoglucemiante, que tome esto porque esto es restaurador del páncreas, y que tome esto otro para esta situación que se le va a presentar, para su polifagia, su poliuria. Listo. Y está bien, y no funciona para todos los diabéticos que tienen ese tipo. ¿Me hago comprender? Pero cuando hablamos de la enfermedad mental, nosotros podemos establecer patrones generales y luego vaya a ver cómo lo aplica en ese caso. ¿Me hago entender? Porque el desafío es muy personal, pero muy personal. Por eso usted no escucha charlas donde les dicen, por lo general, mire, en caso de una persona con depresión, usted solo tiene que hacer esto, esto, esto y esto y usted lo cura, ¿no? Porque hay depresiones que vienen de un contexto egocéntrico como el de la chica que les conté ayer, ¿se acuerdan? Y hay depresiones que se dan por un mal funcionamiento del sistema nervioso central. ¿Sí? Y que demanda un tratamiento distinto, incluso médico. ¿Me hago comprender? Entonces, cada caso tiene sus propias aristas y sus propios desafíos. Y uno tiene que abordar cada caso. Y me dicen, mire, en el caso de mi sobrino que ahora le dio por ser homosexual, ¿qué hago? Yo digo, hermana, me gustaría decirle que se tome tal cosa y que duerma tantas horas al día. Pero no funciona así. Porque hay que saber por qué está así. ¿Qué le pasó? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es el entorno en el que se encuentra? Para saber específicamente qué poder hacer ahí. Y cada caso demanda oración, demanda sabiduría y Dios la da. Amén. Así que no olviden eso. Esos no son con prescripciones médicas. Esto es en el uno a uno con las personas. Como Jesús sanó a cada una de las personas que sanó. Bien. Vamos a orar porque si no, almorzamos a las 4. Padre Celestial, te doy muchas gracias
porque nos has permitido tener este espacio de retroalimentación y de aprendizaje. Compleja es la ciencia, Señor, como tú has dicho, de trabajar con la mente humana. Por eso suplicamos tu gracia, suplicamos tu sabiduría, suplicamos tu discernimiento en cada momento, en cada paso. Suplicamos también que tú seas, a la luz del ejemplo y la enseñanza de Jesús, nuestro equilibrio constante, Padre. Gracias por ello. Te suplico que nos acompañes en esta tarde también en todo lo que hemos de hacer, que tú seas glorificado y nosotros bendecidos conforme al propósito que tienes para nuestras vidas. Guárdanos en ti, en el nombre de Jesús. Amén.